7 de la mañana, 7 minutos. Hace unos días, aquí, en 6 AM, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras encendió las alarmas, una preocupación latente para todos los colombianos sobre lo que está pasando con la vivienda, sobre la dificultad que tienen millones de familias, millones de colombianos para acceder a unos subsidios que no llegan, sobre las posibilidades difíciles que están viviendo los constructores en el sentido de no poder comenzar nuevos proyectos, sobre claroscuros que están mortificando a la opinión pública y que tienen que ver, además, no con opinión, no con mero análisis, con cifras concretas. El ex vicepresidente adelantó aquí, en 6 AM, en ese momento, que vendrían unas cifras difíciles que confirmarían los temores que ha venido manifestando él y amplios sectores de la construcción sobre lo que está pasando con un gremio que es fundamental, jalonador del empleo. En pocos minutos, Camacol, el gremio de los constructores, va a revelar esas cifras y saludamos a esta hora al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Germán, buenos días. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo amanecen? Pues aquí pendientes de las cifras. En estos días, no sé si usted ha oído, la señora ministra de Vivienda ha tocado el tema, se ha referido a la situación, ha reconocido que vivimos un momento muy difícil, pero asegurando que esto tiene que ver con variables macroeconómicas y que los efectos se sentirán en 2024 de lo que pase hoy, lo cual puede ser cierto, pero los efectos del empleo, eso sí los vamos a sentir ahora, ¿o no, Germán? A ver, Gustavo, yo celebro que el lunes hayamos podido conversar sobre estos temas. A lo largo de toda la semana, la ministra estuvo en diferentes medios dando sus explicaciones, pero lo interesante es que hoy se programó una rueda de prensa en Camacol para dar las cifras que ellos tienen. Pues le quiero comentar que se las tengo en primicia. ¿Quiere escucharlas? ¿Las cifras de Camacol ya las tiene en la mano? Ya las tengo en mi mano. A ver, pero por favor, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo con la construcción? Cuéntenos. A mí me da pena chiviar a Camacol, pero ¿cómo no se las proporciono? ¿Qué va a decir hoy Camacol? Que la caída en las ventas en efecto se produjo, que las ventas totales durante los 12 últimos meses cayeron en 14.6%, las de vivienda de interés social el 13% y las no BIS un 17%. Pero ojo, Gustavo, en el mes de enero de este año la caída en ventas subió al 50%. De eso las viviendas de interés social cayeron en un 51.5% y las que no son de interés social en un 46.6%. Los lanzamientos, que son los proyectos de vivienda que se ofertan, cayeron en los últimos 12 meses el 17.7%. Los lanzamientos de vivienda de interés social un 14.1%. Y los que no son de interés social un 26.8%. Si se compara el mes de enero de este año con el del año anterior, la caída en los lanzamientos, que le repito son los proyectos que se ofertan para ventas, cayeron en 41.8%, los de vivienda de interés social en 35%, y ojo a este dato, los que no son de vivienda de interés social en un 57%. Pero es que no tenemos cifras buenas, Gustavo. Le hablaba de los lanzamientos. Ahora hablemos de los proyectos que inician obra. En enero del año 2023, los proyectos que inician obra cayeron en 28.1%. Y 29%, mejor dicho. Los de interés social cayeron en 36.1%. También cayeron y sufrieron las cifras de oferta de vivienda. De manera que ahí le entrego frescos los datos
que va a develar hoy Calacol. Muy preocupantes, porque también concuerdan con Galería Inmobiliaria, que es otro referente del sector, una empresa de investigaciones y análisis de muchos años y con mucha experiencia en investigación de mercado. ¿No la conoce? Es una que preside el doctor Alberto Izaza. Bueno, los datos de Galería Inmobiliaria se parecen mucho. Para febrero las ventas cayeron en menos 54%. Las no bis un 45% y las bis un 59%. Y las cifras de desistimientos, que es la gente que ya había comprado su vivienda y en este momento desiste de recibirla, de seguir con el negocio, en la medida en que entre el momento que la compró y el momento actual, pues la tasa de crédito se le trepó, de crédito para la compra, se le trepó del 7 al 20 y los subsidios pues no le llegaron. ¿Se imagina la tragedia de una persona que después de haber estado ahorrando durante un año con la ilusión de poder acceder a su vivienda, tiene que desistir de la compra? ¿Cómo le ve los datos? Estábamos en lo cierto, en lo que conversamos el lunes. Y la preocupación que teníamos está absolutamente justificada con estos datos que usted adelanta, que Caracol adelanta a Camacol, que se parecen pero no son lo mismo. Germán, repítame la cifra de los proyectos que están embolatados, que no arrancan. Pues la cifra de los proyectos que no arrancan, o sea, del inicio de obras, acuérdese que hemos hecho dos diferencias. Una es la caída en los proyectos que se ofertan para ser vendidos y posteriormente iniciar las obras. A esto nos referimos con lanzamientos. Luego también hablamos de las ventas, que es los proyectos que ya están terminados y que se están vendiendo. Y la otra cifra relevante es la del inicio de obras, que es por supuesto ya los proyectos que se vendieron. En el inicio de obras la cifra no es menor, porque la caída fue de menos el 36.1%. Sobre volúmenes no muy significativos, porque estamos hablando de 8.618 unidades. Entonces, pues todo esto, Gustavo, confirma lo que mencionamos el lunes. Yo escuché a la ministra de Vivienda con mucho respeto. Claro, buena parte de estos problemas no son del resorte de la ministra. Correcto. No lo es la inflación, que en los materiales de construcción ha subido casi un 40%. No lo es la tasa de cambio. Por supuesto que no lo son los intereses. Afectan directamente a los programas de vivienda, pero no son de su resorte. Tampoco son los subsidios definitivos para el programa, pero los subsidios, como lo recordábamos el lunes, pues los otorga el Ministerio de Hacienda. Y recordemos también la cifra: si este año la ministra de Vivienda no recibe 1.7 billones, no podrá cumplir con las ventas del año pasado y tampoco con las metas. Lo que sí está en sus manos es intervenir en el plan de desarrollo, porque también recordábamos que lo que es muy inconveniente es que se vaya a cambiar el modelo para poder acceder a los subsidios. Anteriormente y a la fecha, lo que yo afirmaba es que cualquier persona de ingresos hasta de 4 salarios mínimos puede escoger el proyecto en todo el territorio nacional que le guste y luego dirigirse a cualquier entidad crediticia. Lo que pretenden ahora es que esa misma persona sea intervenida por el CISBEN y tenga que inscribirse y hacer las garcolas en el Ministerio de la Vivienda para poder cerrar su negocio. De manera que sobre los temas de la ministra, pues a mí me da pena con ella, pero todos estos factores son los que inciden en el mal desempeño del sector, reconociendo, como lo hacemos esta mañana, que el 90% de ellos, de esos factores, no son del propio
resorte de la ministra. A ver, Germán, pero aquí planteamos algo al comienzo de esta conversación que me parece que es fundamental. Una cosa es el efecto y el golpe macroeconómico, y por supuesto que lo vamos a sentir en el 24 y en el 25, pero otra cosa, y es fundamental además de los subsidios que preocupa a los oyentes, que son los que están esperando para tener vivienda, es lo que preocupa también a los que están esperando para depender del sector de la construcción. ¿Qué va a pasar con el empleo? Ese golpe sí va a ser duro. Pues es que la ministra la escuchaba yo esta semana decir que los efectos en las no ventas, en el no inicio de lanzamiento de proyectos, tan solo se verá en el año 23. Eso por supuesto es cierto, porque un proyecto tarda entre 2 y 3 años en construirse. Pero lo que hay que resaltar es que si no se inician proyectos, pues la mano de obra queda cesante. Y estamos hablando entre empleos directos del sector e indirectos del 10% del empleo de todos los colombianos. Algo así como 1.6 millones de empleos directos. De manera que muy grave, claro. El impacto en las ventas de los proyectos que se inician hoy no se verán sino en el año 23, pero la gente sí dejará de recibir su salario y quedará desempleada en la medida en que no se inicie la construcción de nuevas obras. Ese efecto, por supuesto, Gustavo, es inmediato. Inmediato. Estamos en la razón, teníamos la razón para preocuparnos, ¿o no, Germán? Toda. No hay una cifra que pueda ser controvertida y que no nos confirme todo lo que aquí dijimos el día lunes. Mire, vamos a conversar con el señor fiscal en unos momentos, pero quería aprovechar simplemente como un barniz. Usted estuvo reunido con el fiscal para hablar precisamente de la erradicación con mensaje de urgencia del proyecto de sometimiento en el Congreso de la delincuencia que no tiene carácter político. Así por encima, ¿cómo la vio? Pues muy grave, muy grave. En esa reunión tuvimos oportunidad de analizar tanto el que llaman el proyecto de humanización de cárceles como el proyecto de sometimiento que ayer fue radicado. Sobre el proyecto de humanización de cárceles, grosso modo, porque ya va a tener usted al fiscal a continuación y podrá preguntarle, pues nos sigue preocupando que destipifiquen tantos delitos, que ese proyecto se convierta en una feria de la alegría, que otorgue tantos beneficios aún a delitos de lesa humanidad, que el procedimiento de descongestión sea no solo el de eliminar tipos penales, sino el de conceder libertades condicionales, beneficios administrativos, y nada para las víctimas, por supuesto, porque en ningún artículo se habla del resarcimiento a las víctimas. Pero lo más delicado, y le llamaría la atención para que le pregunte ahora, que en primicia también va a tener al fiscal sobre temas sensibles. El fiscal ayer llamó la atención. Les están concediendo a estas organizaciones criminales, a los narcos de Colombia, unos beneficios similares a los del Acuerdo de La Habana. Puede que no les estén diciendo que les conceden el estatus político, pero todo lo que ahí viene contenido es algo muy parecido. Imagínese usted a los máximos responsables de esas organizaciones criminales, hoy condenados a 40 y 50 años, si ya pagaron 6 años, podrán recobrar su libertad. Ahí le menciono ese tema. Pregúntele también por lo que él vio en materia de extinción de dominio, por los dineros que les permiten mantener si se acogen a este proceso, por el principio de oportunidad, que según el criterio del fiscal se asemeja mucho a los indultos y amnistías, pero disfrazados en un principio de oportunidad. Mucho temita tiene para conversar con el fiscal y nosotros, por supuesto, también los tenemos. En nuestra próxima charla le propongo hablemos de empleo. Hoy será radicada la reforma laboral y también podríamos, y lo invito a hablar de pensiones y naturalmente de este proyecto de sometimiento, de lo que estoy seguro, mucho
tendremos que hablar. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en Caracol Radio. Germán, un abrazo, gracias. Igualmente para usted, para Jorge, Diana, Juan, para todos.